asistentes. Y acá tengo la presentación. Vamos viendo que va llegando la gente y esperamos 2 minutos a que más o menos entre y te hago la presentación y ahí vamos Dale, perfecto. para adelante. Bien, esperamos 2 minutos y ya hacemos la presentación de Ignacio y comenzamos la charla. Dale. Bueno, vamos a comenzar porque ahí veo como que paró el ingreso. Algunos vienen un poco más tarde a veces. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva reunión del Seminario Historia y Libertad que organiza la Universidad del SEMA. Yo soy Alejandro Gómez, profesor de la casa y un poco el moderador de estas reuniones. Hoy tenemos la visita, la presencia de Ignacio Zubizarreta, que es doctor en Historia por la Universidad Freie Universität de Berlín, con una tesis sobre los unitarios, faccionalismo, prácticas, construcción identitaria, vínculos en una agrupación política de 1820-1852, que es el tema que más él trabaja, ¿no? Mediado del siglo XIX, primera mitad y por ahí, ¿no? Esta parte tan interesante, porque es la parte fundacional de la historia argentina. Es profesor, docente, investigador de la Universidad Nacional de La Pampa, perdón. Es también investigador del CONICET, ha dado clases en la Universidad del SAIMA y pronto volverá a darlas. También es autor de varios libros y artículos en journals académicos, ¿no? Entre los libros podemos destacar Unitarios, historia de la facción política que diseñó la Argentina moderna, Editorial Sudamericana 2014. Caseros, la batalla por la organización nacional, junto con Alejandro Rabinovich y Leonardo Canciani, ¿no? Este libro que tengo acá, que muestro a cámara. Libro muy interesante, enriquecedor, que habla de un momento clave de la historia argentina. No sé si hoy Ignacio, supongo que mencionará algo, al menos de pasada. Así que sin más introducción, Ignacio primero va a hablar, va a hacer una breve presentación de unos 30 minutos y luego conversamos, yo le daré preguntas y las demás personas ahí, como digo siempre,
Hay una sección de preguntas y respuestas, ustedes las escriben y, y luego las leemos, las conversamos. Siempre señalo y resalto que estas son charlas en las que aprendemos de los que nos visitan, pero que también podemos disentir o preguntar cosas o hacer comentarios en sentido contrario a lo que hace el expositor, porque esto le da la posibilidad también a uno de aprender cosas nuevas, ¿no? Estamos en un ámbito académico, con lo cual el disenso siempre sin descalificativos que a veces se escapan. Así que Ignacio, muchas gracias nuevamente por venir acá a compartir con nosotros. Gracias por tu tiempo y te escuchamos. Bueno, primero que nada, ¿se me escucha bien? Perfecto, sí. Porque estoy en La Pampa y la conexión a veces no es la mejor, así que quiero arrancar preguntando si se me escucha bien y se me ve bien. Bueno, igual lo importante no es que se me vea bien a mí, sino las diapositivas que voy a ir mostrando. Primero que nada, Alejandro, quería agradecerte a vos muchísimo por esta invitación y a la Universidad del SEMA. Fue la casa donde di clases durante algunos años antes de venirme a vivir a La Pampa. Así que es un lugar por el que siento mucha simpatía y cariño. Y hoy voy a hablarles de este tema titulado Una sociedad para desarmar, la construcción de la paz en Buenos Aires luego de Caseros, 1852-1860. Es una coyuntura particular, poco conocida por el gran público. Son esos años en los que Buenos Aires fue como un país independiente. Poca gente sabe que Buenos Aires fue un estado autónomo con constitución durante cerca de 10 años. Y sin embargo, aunque los acontecimientos que voy a analizar no son novedosos, lo que voy a presentar es un enfoque tal vez diferente. Y esta es mi propuesta. En realidad la voy a explicitar un poquito más adelante. Primero voy a hacer una introducción. Y la introducción tiene que ver con que de movida uno encuentra en la historia argentina, tenemos una historia bastante breve de básicamente 2 siglos, en donde rápidamente va a saltar esta diferencia entre un siglo, el primero, muy belicoso, en un contraste muy grande con un segundo siglo que en términos generales estuvo marcado por ausencia de conflictos bélicos. Si exceptuamos esos años 70, si exceptuamos la Guerra de Malvinas, uno podría decir que el siglo XX fue un siglo bastante pacífico para la Argentina y más si se lo compara con la situación que experimentaron otros países. Pensemos que en esas épocas existió la Guerra Fría, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, etc. Sin embargo, lo curioso es qué pasó o qué cosas fueron sucediendo entre ese primer siglo tan belicoso, tan guerrero, que ahora vamos a ver hasta qué punto lo fue, y ese siglo XX tan pacificado. Entonces, mi interés es retrotraer hacia el origen, el inicio de ese lento proceso de pacificación que se va a dar sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX. Entre fines del periodo colonial español y los primeros años independentistas, se fue constituyendo una sociedad guerrera, una sociedad que se rige por y para la guerra, donde la mayoría de los gobernantes y de sus ministros eran generales del ejército u oficiales, donde la economía traccionaba principalmente la guerra, donde la mayoría de los gastos del Estado, de un Estado pequeño en ese periodo, pero sin embargo el grueso de los gastos de ese paupérrimo Estado van a ser destinados a los ejércitos, a alimentar las tropas, a moverlas, a vestirlas, a adiestrarlas. La mayoría del empleo estatal va a estar en manos de militares. ¿Por qué existió una sociedad guerrera? Bueno, básicamente por la cantidad de acontecimientos bélicos que se van a ir sucediendo en la primera mitad del siglo XIX, que fueron llevando a que la guerra se convirtiera en un acontecimiento cotidiano.
Es muy difícil pensar en la posibilidad de conocer a alguien de ese periodo que no haya tenido una experiencia bélica o que no se haya visto traumado o afectado directamente por un acontecimiento bélico, a diferencia de nuestros días, en donde es casi imposible encontrar, salvo algún veterano de la Guerra de las Malvinas, alguien que haya tenido una experiencia de este estilo, que son experiencias transformadoras, no pasan indiferentes. El conflicto bélico se transformó en una situación semipermanente por las sucesivas oleadas o etapas guerreras que se van a llevar a cabo sin solución de continuidad, arrancando por las invasiones inglesas en 1806-1807, casi seguido las guerras independentistas que van del 10 al 24, la guerra contra el Imperio del Brasil, 25-28, las famosas guerras civiles entre unitarios y federales entre la década del 20 y la década del 50, las guerras contra el Estado oriental y contra la Confederación Perú-Boliviana, sobre todo en la década del 40, y también en la década del 40 las guerras contra las potencias marítimas como Francia e Inglaterra, los famosos célebres bloqueos, el bloqueo francés y el bloqueo anglo-francés en la década del 40 contra Juan Manuel de Rosas. Vamos a poner algunos números para que tengamos un poco más de fundamento de lo que significó una sociedad guerrera. Fíjense que para los 46 años que van desde 1806 a 1852, es decir, desde la primera invasión británica hasta la batalla de Caseros, en el Río de la Plata o en la Argentina, vamos a registrar la extraordinaria cifra de 65 batallas generales y 191 combates parciales. Todo esto sin considerar las incontables escaramuzas y pequeños conflictos de avanzada en territorio fronterizo con los aborígenes. Lo que va a representar ni más ni menos que un enfrentamiento de varios cientos de soldados cada 3 meses, en esos 46 años, una batalla campal de varios miles de hombres, de una a dos veces por año. Otros números que son realmente muy contundentes y que tienen que ver con el nivel de militarización, definido como el porcentaje de la población masculina y adulta enrolada en alguna fuerza de guerra, llámese ejército, llámese milicias, se llevó a tasas pocas veces vistas, incluso en otras latitudes. Estamos hablando de tasas de militarización similares a las de la Francia de la época napoleónica. No contamos con cifras precisas para todos los años del periodo, pero por ejemplo, por citar un ejemplo, en 1818, plena época de la guerra contra digamos, de la guerra independentista, la tasa de militarización va a llegar al 45% reuniendo ejércitos de línea y milicia. Eso significa que uno de cada dos hombres está digamos, con las armas en la mano. Obviamente que es una cifra monstruosa. Y si tenemos que definir lo que es una sociedad guerrera, podríamos decir que cuando la guerra es omnipresente, va a condicionar, como un poco lo decíamos antes, la economía y los modos de producción. Pero no solo eso, a nivel cultural, va a permear la educación que se brinda en los colegios, va a definir los discursos y los valores predominantes en una sociedad. Va a afectar y va a aumentar los umbrales de los niveles de violencia tolerados en la vida diaria y va a incorporar, y esto es muy interesante, el uso de las armas y el recurso de la violencia como forma común del transcurrir de la vida política, en donde guerra y política están intrínsecamente relacionados y asociados. Al conjunto conformado por la suma de estos mecanismos lo denominamos, historiográficamente hablando, y siguiendo la tesis justamente de Alejandro Rabinovich, una sociedad guerrera. En otras palabras, una sociedad
que ha incorporado los engranajes de la guerra hasta volverlos constitutivos de un modo de funcionamiento cotidiano. Una sociedad de este tipo tiende a reproducir indefinidamente el conflicto armado y por lo tanto resulta particularmente difícil de pacificar. Es decir, se va generando una especie de círculo vicioso, donde la guerra llama a la guerra, pongamos el ejemplo de lo que está sucediendo en Israel en este momento, y la violencia llama a más violencia. Esta situación de guerra permanente va a tener un punto culminante en la batalla de Caseros, que bien se ilustra en el libro que Alejandro les mostró recientemente, en donde vamos a encontrar que para esta batalla va a haber un paulatino cambio de paradigma en la forma de hacer los ejércitos y gradualmente también en la forma de hacer la guerra. Básicamente, en la batalla de Caseros nos vamos a encontrar con que fue la batalla, el combate campal más grande que hubo en Sudamérica hasta ese momento, en donde se van a enfrentar dos ejércitos monumentales para la época y en proporción a la población del país, de entre 40 y 50 mil combatientes, ¿sí? Los que van a defender a Juan Manuel de Rosas y los que van a estar del lado de Urquiza. No nos vamos a detener en cuestiones de esta batalla, pero nos basta aquí con saber que va a producir un cambio, un quiebre en la tendencia, un cambio estructural en el que un modo de hacer las cosas, de hacer la guerra, de organizar los ejércitos, va a encontrar un límite y va a empezar a declinar. Incluso los niveles de militarización van a empezar a declinar. Es una curva de militarización que va a ir eh, que venía en ascenso desde las invasiones inglesas, pero que a partir de Caseros va a llegar a un punto máximo del cual a partir de ahí va a empezar a descender. Básicamente, lo que se va a imponer después de Caseros, los actores de época y los principales protagonistas se van a dar cuenta, es la necesidad de desarrollar capacidades estatales militares más allá de la simple movilización armada. Soldados siempre hubo, estos estados de esta época que eran tan pobres en recursos, tan malos organizándose, sin embargo eran muy eficientes a la hora de juntar cantidad de soldados. Lo que falta es crear instituciones que los organicen, escuelas para oficiales que los encuadrasen, burocracia y logística que proveyera de lo necesario. En este sentido, Caseros va a ser un quiebre, porque a partir de ahí va a haber una separación cada vez más importante entre el ejército en sí mismo y el ámbito civil. Los soldados tienen que ser profesionales y va a haber un lento declive del sistema miliciano. Entonces, lo que va a, digamos, transformarse en algo muy importante es encarar la titánica tarea de construir por fin un verdadero ejército nacional y profesional, obediente a las autoridades del Estado, al presidente y de algún modo alejado de las facciones. Esto no se va a lograr en esta década, ni mucho menos, pero va a ser el inicio. Bueno, esa fue la introducción, no se asusten que es una introducción muy larga, lo que sigue no va a ser tanto más largo, pero la propuesta que quiero presentar aquí y la principal hipótesis, esto es un trabajo mío que vengo haciendo ya hace algunos años y que se ve reflejado justamente en algunos papers, en algunos libros, radica en sostener que varios de los mecanismos principales que irán permitiendo un funcionamiento relativamente pacífico, no completamente, pero relativamente pacífico, de la sociedad rioplatense o argentina en la segunda mitad del siglo XIX, comenzaron a gestarse y a implementarse por primera vez en el estado de Buenos Aires durante las décadas de 1850 y principios del 60. Aunque, insisto,
sus efectos pacificadores más contundentes, más evidentes, se van a lograr apreciar años después. Bueno, aquí quisiera explicar un poco lo que es la pacificación o cómo entendemos qué es una pacificación, porque es una palabra ambigua, a veces cínica también, porque la pacificación muchas veces se logra con el garrote, pero básicamente la pacificación tiene dos aristas o dos componentes que no necesariamente es el uno o el otro, sino que en la generalidad de los casos trabajan en paralelo y se complementan. Una faceta más antipática, que es la faceta de pacificación represiva, es decir, es la represión sobre una población sobre la que un gobierno, generalmente, o un vencedor, busca erradicar la capacidad de seguir llevando adelante el conflicto. Es decir, a través del sometimiento y el desarme de una sociedad a través de la fuerza represiva y el disciplinamiento. Para el caso del Río de la Plata y de la Argentina, ya existen numerosos trabajos historiográficos, como los de Juan Carlos Garavaglia, entre muchos otros, que han hecho foco en el disciplinamiento de la sociedad campesina bonaerense y en las provincias interiores, con Mitre, digamos con las presidencias liberales, a partir de la batalla de Pavón. Sin embargo, lo que sí ha sido menos estudiado, y eso me he dedicado, es a la otra faceta, a la pacificación propositiva, que es justamente, como le decía Talleyrand a Napoleón, que con la bayoneta se pueden hacer muchísimas cosas, pero no nos podemos sentar arriba. Es decir, si uno piensa en pacificar a una sociedad, no se puede lograr solamente a través del garrote. Entonces, obviamente, hay que analizar cuáles son los otros incentivos o las propuestas propositivas que deben ofrecer a una población dada verdaderos incentivos que le impulsen a renunciar a las armas, logrando a su vez un cambio cultural y madurando métodos concretos para la resolución de conflictos presentes y futuros de manera pacífica y bajo el amparo de mecanismos institucionales para lograr ese fin. De hecho, actualmente en la historiografía, pero también en otras ciencias, sobre todo en las ciencias políticas, se utiliza el concepto de peace building como equivalente a construcción de la paz desde esta faceta propositiva, ¿sí? Un término acuñado por el secretario general de Naciones Unidas a fines del siglo XX. Se trataría de una paleta de acciones que deben llevar a cabo las autoridades en un territorio en vías de pacificación para lograr finalmente afianzar la paz que sea duradera y que para lograrlo se necesita apuntalar el desarrollo económico, construcción de infraestructura para integración territorial, establecimiento de instancias de diálogo, Estado de Derecho y fortalecimiento también de instituciones democráticas y transparentes. Esto que estoy mencionando es muy siglo XX. Ahora vamos a ver cómo se pudo haber aplicado a mediados del siglo XIX. Entonces, aquí cabe preguntarnos, ¿existía a mediados del siglo XIX una batería de acciones equiparable, salvando las distancias, a lo que recién hemos denominado como peace building? Bueno, a partir de ahora voy a identificar dentro de las medidas que el gobierno de Buenos Aires intentó implementar tras la caída del rosismo, aquellas que nos hablan de la pacificación de la sociedad, no de la pacificación en términos represivos, sino de la construcción de la paz o peace building, como acabamos de definir. Antes de cambiar de imagen, ahí estamos viendo justamente, es una foto histórica muy valiosa, es la jura de la Constitución del Estado de Buenos Aires, año 1854.
Es una flor de foto porque es una de las primeras fotos que existen en la República Argentina. Bueno, vamos a ver un poco el estado de Buenos Aires en los acontecimientos históricos, cómo nos van a llevar a la conformación de este estado de Buenos Aires, que es donde vamos a analizar las medidas de construcción de la paz. Señalar de manera muy rauda los acontecimientos históricos que nos van a llevar a la construcción del estado de Buenos Aires. Sacando de lado la batalla de Caseros, que ya la conocemos, se va a dar el 3 de febrero del 52, en la cual, bueno, el régimen rosista va a desaparecer. Va a vencer Urquiza, sin embargo, el 11 de septiembre de 1852 va a haber un levantamiento en Buenos Aires de los porteños contra el dominio de Urquiza, y a partir de ese momento Buenos Aires va a retomar cierto grado de autonomía, pero en una situación de semiguerra con el resto de la Confederación. De hecho, el 1 de diciembre del 52, Hilario Lagos va a liderar una contrarrevolución federal. Es una contrarrevolución que nace en la campaña bonaerense, donde actualmente es cerca de donde actualmente es Luján, Mercedes, y desde ahí se van a sumar las tropas de Buenos Aires, la mayoría de ellas tropas ex-rosistas, y van a asediar a la ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires y su campaña van a entrar en guerra durante aproximadamente medio año, y a mediados del 53 finalmente Buenos Aires va a lograr derrotar a las fuerzas federales y va a transformarse de facto en un estado autónomo que va a proclamar en el año 54 una constitución. Ahora bien, ¿cuál es la situación de Buenos Aires en este momento? Buenos Aires va a tener apoyo generalizado de la población urbana porteña y de muchísimos extranjeros que se estaban asentando hacia la causa porteñista y antiurquicista. Sin embargo, ese apoyo no se va a sentir en todo el área que va a rodear a la ciudad de Buenos Aires, su hinterland, la campaña, las zonas rurales, como quieran denominarlo, que va a constituir, todavía va a seguir siendo el principal bastión sostenedor del rosismo y del federalismo. Ahí, no sé si me escuchan a mí, no sé si Sí, lo perdimos a... ¿me escuchás, Alejandro? Ahí sí, ahora sí. Perfecto. Lo que estaba explicando es que si bien Buenos Aires, ciudad, tenía el soporte de, digamos, el proyecto porteñista, las resistencias a eso van a estar principalmente en la campaña bonaerense, en las zonas rurales de larga tradición federal y de una muy importante simpatía hacia la figura de Juan Manuel de Rosas. ¿Se me escucha? Sí, sí, perfecto. Genial. Bueno, los estragos de la guerra civil, que ya venían de antes, que se van a acrecentar con la guerra enorme de la batalla de Caseros y después con estos acontecimientos bélicos que se van a dar hasta mediados del 53, van a dejar a la campaña bonaerense en un estado calamitoso. Por ejemplo, destrucción de la riqueza, pérdidas humanas, funcionamiento irregular de las instituciones, mucha arbitrariedad, jueces de paz todavía muy favorables a Rosas, inseguridad de los caminos, bandolerismo, rencillas políticas constantes y un largo etcétera. ¿Cómo vamos de tiempo? Ok, Vamos bien. me quedan 10 minutitos más. Bueno, van a haber tres formas, o bueno, les decía que van a haber dos formas de tratar de pacificar a la campaña bonaerense. Por un lado, a través de la represión. La primera medida va a ser desarme, se van a crear comisiones de ciudadanos para que recorran los distintos partidos y recojan las armas y municiones en poder de los vecinos para que sean remitidas a Buenos Aires. Algo muy concreto, sacar las armas de los vecinos de la campaña, desarmarlos. Después va a haber series
o medidas para el control, la prohibición o la interdicción de utilizar la divisa punzó, que es el color estandarte del federalismo. ¿Sí? Esta medida va a ser muy difícil de materializar, como lo demuestra un discurso del gobernador de Buenos Aires, Pastor Obligado, que al año siguiente de esta prohibición va a decir, va a solicitar a los vecinos de Morón que dejen de utilizar el chaleco y la cinta colorada, eh, no como cumplimiento de una orden, sino como que debe arrojarse todo lo que recuerda al periodo de sangre de Rosas que infamaba a los paisanos. ¿Sí? Después van a haber, digamos, medidas de vigilancia a los sospechosos de complicidad de los líderes, y se va incluso a tratar de limitar el uso del cuchillo, sobre todo en las pulperías, porque, bueno, no dejaba de ser un arma, ¿no? Después, por otro lado, las autoridades locales de la campaña van a tratar de controlar los principales ámbitos de sociabilidad, como las festividades y los bailes. Por ejemplo, se van a limitar los encuentros en las pulperías. Ahí vemos imágenes muy elocuentes de la vida de los paisanos en las pulperías, donde vemos que juegan a las cartas, se alcoholizan, etc. Eh, Se va a tratar de restringir el consumo de bebidas alcohólicas, la exclamación de palabras obscenas, se va a tratar de reprimir los hurras en favor de Rosas y de Urquiza y de reducir los entretenimientos populares de la época, como las carreras de caballos, las corridas de avestruces, los juegos de cartas, de taba o de bochas. Finalmente, también a nivel jurídico, se van a comenzar los llamados grandes procesos, donde van a estar involucrados los principales crímenes del periodo más sangriento del rosismo y perpetrados principalmente por la célebre Mazorca entre 1840 y 1842. Esa reparación o esa búsqueda de reparar va a dar resultados también bastante cuestionados, pero avalados por la mayor parte de la sociedad y celebrados, como la pena de muerte, la cárcel o los trabajos forzados de la mayoría de los miembros de la Mazorca. Ahora me voy a detener ya para la última parte de esta exposición en las medidas propositivas, que son las que más me interesan, las llamadas, según la definición que hemos dado anteriormente, como de peace building. Desde el plano discursivo, primero, vamos a encontrar un discurso nuevo que va a promover el gobernador Obligado y después el gobernador Alsina. Primera medida, primer discurso, pensemos en la importancia de la prensa. No existía la radio o la televisión, la prensa era el vehículo por excelencia de comunicación. La prensa de Buenos Aires llega a los pueblos de campaña. Consideremos que el grueso de la población campesina era analfabeta, pero sin embargo se reunían en las pulperías. Los pulperos generalmente que sabían de cuentas y sabían leer, muy comúnmente leían en voz alta, digamos, la información que llegaba a través de la prensa, y eso empapaba, permeaba a las poblaciones rurales de las novedades y de las noticias, y entre otras cosas, de los discursos del gobernador. Al poco tiempo de derrotado el sitio de Hilario Lagos, el gobernador va a solicitar a los paisanos volver a sus hogares, a entregarse a sus labores y faenas pacíficamente, aprovechando que se ha concedido completo olvido y perdón de todos los errores políticos, con excepción de los cabecillas de ese movimiento que van a ser capturados, muchos van a partir al exilio. Para el diario La Tribuna, que era el diario principal de esa época, Obligado, que va a ir a recorrer las principales localidades de la campaña bonaerense, va a colaborar a hacerlas marchar en el camino del progreso y del desarrollo material, pues no es ya un grito de guerra el que lleva fuera de su centro al gobernador, sino ahora es el encargado de la prosperidad del pueblo, y esto me parece simbólicamente central, haciendo arrojar el sable y la lanza para sustituirla por el arado del labrador.
Aquí vemos justamente los viajes de los gobernadores Obligado y Alsina, que eso lo he trabajado en un paper, en donde Obligado y Valentín Alsina, uno en el año 54, otro en el año 58, van a hacer unos recorridos en carruaje muy interesantes y muy innovadores, porque nadie había hecho nada de esta naturaleza y que remiten a una política más del estilo moderno. Van a ir recorriendo pueblo por pueblo. De hecho, a la derecha se ve el mapa del recorrido que va a ser Obligado en el, 40 en el 54, donde va a brindar discursos públicos en las plazas, va a inaugurar colegios, va a ir a salones de familia, va a ir a fiestas, en donde va a tener un rol político determinante para tratar de amigar a los notables de cada pueblo, que en la mayoría de los casos van a ser los antiguos líderes de las facciones unitarias y federal. Entonces va a hacer encuentros, va a hacer reuniones el gobernador, donde los va a obligar a que se den la mano y que trabajen juntos por el interés común, ¿sí? Y donde va a tratar de que las viejas rencillas facciosas y familiares queden de lado. Desde lo social se, se va a promover, por ejemplo, la educación pública, que va a ser entendida como un elemento absolutamente pacificador, ¿sí? En ese sentido, va a haber una expansión fenomenal de los nuevos establecimientos educativos, donde se va a adoctrinar hacia la pacificación y donde vamos a encontrar a Domingo Sarmiento a la cabeza del Departamento de Escuelas a partir de 1856 y donde va a lograr por primera vez que la educación primaria fuese costeada por el Tesoro del Estado. La Iglesia es otra institución social fundamental que va a tener un rol muy importante. Incluso el obispo de Buenos Aires va a hacer un recorrido similar al del gobernador y va a ir localidad por localidad tratando de pacificar y de amigar a los vecinos que hasta ese momento estaban peleados. También la Iglesia, cooperación con el Estado y las suscripciones de vecinos, nucleados por el juez de paz y el párroco, van a reconstruir templos en la mayoría de las localidades. Finalmente, en este aspecto, se van a fomentar nuevas prácticas de sociabilidad. Las principales localidades de campaña van a emular a la ciudad de Buenos Aires y van a fundar clubes de recreación para distender a la sociedad y aflojar esas divisiones políticas y esas tensiones. En San Nicolás, por ejemplo, va a nacer un club que se va a llamar La Armonía, no por casualidad. En San Fernando se va a crear una sociedad de fomento. En el año 58, en Salto, va a haber un club que va, cito, a poseer un gran salón donde se van a dar bailes, en cuyo centro hay una mesa con todos los diarios de la época. En estos clubes se va a prohibir, mediante el estatuto, que se hable, que se charle sobre política. O sea, hay un intento de despolitización también para lograr la pacificación. Se supone que luego de tantos años de enfrentamiento, la sociabilidad permitiría descubrir en esa comunicación, en esa relación diaria, a través de clubes de recreación, de entretenimiento, que las diferencias entre los vecinos no son profundas, que ellos se parecen mucho entre sí y que las diferencias políticas no tienen tanta razón de ser. Se van a promover bailes, deportes, juegos de mesa, lecturas, que van a ayudar a distender las rispideces de antaño. Finalmente, también van a haber reformas en el plano de lo material. Lo material es importante porque se supone que cuando los recursos son escasos, la gente tiene tendencia a pelear más por ellos. En una sociedad opulenta, en una sociedad desarrollada, se supone que no hay tantos motivos para que haya tensiones sociales que lleven al enfrentamiento. Y en ese sentido, la dirigencia porteña era muy consciente de que la campaña bonaerense estaba desatendida, estaba muy retrasada y había que invertir. Y en ese sentido,
va a haber nuevos desarrollos con nuevos discursos. A partir del año 53 se renuevan los caminos, se construyen nuevos puentes, se aumenta la frecuencia de las postas y de las diligencias entre Buenos Aires y las localidades del interior, se construye el ferrocarril oeste, el primer ferrocarril de la Argentina, que va a inaugurarse en el año 57, se construye la nueva aduana de Taylor, que justamente es la imagen que ustedes pueden ver en esta diapositiva. Se comienzan los contratos para el alumbrado de gas público, que luego se hacen extensivos a las localidades de la campaña bonaerense. Se va a habilitar en San Nicolás de los Arroyos una nueva aduana, un nuevo muelle. En las numerosas localidades rurales se van a llevar a cabo nuevos trazados urbanos con modificaciones y notables mejoras edilicias. Bueno, vamos a la conclusión. Las ideas de pacificación no solamente fueron impulsadas por las élites gobernantes, van a ir permeando en una sociedad que, digámoslo, estaba harta, absolutamente harta, de tantos años de guerra y desolación. Aquí cabe preguntarse si la pacificación es impulsada por la élite exclusivamente o si también es una demanda social que surge de abajo. Se va a expresar en poemas y cantares, como los de Estanislao del Campo, clamando por el fin de la guerra, y en el célebre Martín Fierro, exponente máximo del rechazo a la militarización y a la violencia. La prosperidad que va a comenzar a notarse luego de Caseros, muy gradualmente, va a cuestionar el estilo de vida más heroico, aventurero y belicoso que va a haber primado en la primera mitad del siglo XIX. Para Juan Bautista Alberdi, digamos, a partir de 1852, va a recomendar recetas para curar los males de la República Argentina, los males legados por el periodo de movilización guerrera. Y aquí cito las bases de Alberti. La nueva política debe tender a glorificar los triunfos industriales, a ennoblecer el trabajo, a rodear de honor las empresas de colonización, de navegación y de industria, a reemplazar en las costumbres del pueblo como estímulo moral la vanagloria militar por el honor del trabajo, el entusiasmo guerrero por el entusiasmo industrial. Hoy se necesita del país trabajadores, de hombres de paz y de buen sentido en lugar de héroes. Aspiramos todos a ser héroes y nadie se contenta con ser hombre. Y ya, para finalizar, este elogio de Alberdi del peace building, aunque no utilizaba ese término, realizado por uno de los principales pacifistas de la época en Argentina y de Hispanoamérica, y autor intelectual de la Constitución Nacional, y que además va a escribir, no casualmente, una obra no tan conocida que se llama El crimen de la guerra, sirve para recordar que la construcción estatal tuvo dos caras muy acabadas, aparentemente contradictorias, pero no tanto, y complementarias. Mientras que por un lado bregaba por instituciones y medidas que tendieran a la construcción de la paz, pero cuyos frutos no podrían obtenerse en el corto plazo, por otro lado va a seguir necesitando suprimir disidencias y las resistencias a través de la fuerza misma. Es decir, se pacifica con la violencia. La sociedad guerrera no se podía desmontar de un día para el otro, a pesar de percibirse un clima de ideas que comenzaba a legitimar ese cambio. Pero resultaba vital hacerlo para afianzar el proceso complejo, nada lineal y lleno de contradicciones que significó la consolidación del Estado en Argentina durante la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, eso sería todo por mi parte, Alejandro. Eh, Perfecto. Antes que nada, porque mientras vos ibas hablando todo eso, yo no dije cómo se llamaba, no dije el título de la charla, pero que creo que viene bien decirlo ahora, ¿no? Pues una sociedad para desarmar, ¿no? Cuando uno lee eso, eso puede disparar a cualquier lado, ¿no? Pero Sí, habiendo escuchado esto, ¿no? Dice, la construcción de la paz en Buenos Aires luego de Caseros, ¿no?
Y yo siempre, los que quieren hacer preguntas o comentarios pueden escribir ahí donde dice preguntas y respuestas y lo vamos a leer, pero he ido anotando a lo largo de tu eh, relato, sobre descripción de estas cuestiones, ¿no? Eh, abriste muchas ventanas interesantes. Hago mi reflexión y después si vos querés aclarar o montarte en ella, adelante, y si no, también tengo anotado ahí un par de preguntas, ¿no? Pero eh, voy a lo último que anoté, ¿no? Que esto que vos decís, bueno, esta pacificación no se logra de un día para el otro y está claro que por lo menos hasta 1880 esto sigue bastante, ¿no? Porque por eso ahí siempre los historiadores ponemos, medio antojadizamente o no tanto, 1880, la pacificación, ¿no? Y que creo yo que ahí tiene que ver, más allá de estos intentos conscientes, ¿no? Yo anotaba, y después aclararme en todo caso, eh, la gran llegada de inmigrantes que se da a partir de los años 70 también creo que yo que debe ser un factor clave para ayudar a esto, ¿no? Esta cuestión. Y te digo dos cosas más. Bueno, una me había anotado, yo no sabía que ibas a terminar con Alberdi, pero está claro que él eh, eh, es uno de los que más insiste en esta cuestión. Eh, me llamó la atención esto de la prohibición de dar burras, no por Rosas, porque eso está, pero sí por Urquiza, que era el presidente del país vecino, entre comillas, ¿no? En ese momento. Se ve que en la campaña, entonces, y ahí va la pregunta, ¿no? Porque, y vos ahí hiciste una aclaración que bueno, a mí siempre medio se me pasa. Yo digo, bueno, el 11 de septiembre Buenos Aires se separa, crea su propio estado independiente, pero lo que vos dejás ver ahí es que no todo, que Buenos Aires no era todo lo mismo. Una cosa es la campaña, otra cosa es la ciudad. Y entonces en estos recorridos a los pueblos de la campaña se dice, entre otras cosas, se prohíbe hablar bien de victoriar o hablar bien de Urquiza. O sea, de Rosas se entiende, pero, o sea, y que ponen en el mismo lugar, y esto es interesante, la gente de Buenos Aires, los porteños, digamos, ponen en el mismo lugar a Rosas y a Urquiza, cuando uno es un presidente constitucional de la Constitución liberal, alberdiana, etcétera, y el otro se había exiliado, ¿no? Se había fugado. Y te hago una más, porque después así de paso, si hay alguien que quiere, si no, sigo preguntando yo. A veces, ahora tengo que pedir hasta permiso, porque la otra vez había uno que se enojó que yo pregunto mucho en mi propio seminario. Y yo pensaba, digo, pues soy el que organizo, y no es que había 500 preguntas, pero bueno, hay de todo en la vida. Eh, dos más, por las dudas, ¿no? Eh, una tiene que ver con esto de, que siempre es una duda que tengo y nunca termino de ir a verla, por, por si quizás lo sabés. ¿Cómo era esa constitución de 1854 de Buenos Aires? ¿Era muy distinta a la de, o sea, desde el punto de vista, si se quiere, ideológico, ¿no? Si era muy distinta, si decía cosas muy diferentes, asumo yo que era bastante similar a la de la Confederación, ¿no? Eh, y la otra, referido al presente, y ahí te escuchamos, es esto de, es interesante porque el país ahora, en este momento, va a tener que hacer algo parecido o no, no sé, para cerrar la grieta que hay, esta grieta ideológica. Vos señalabas muy bien, bueno, no llegamos a esos niveles de violencia, pero sí de incomprensión, si se quiere, ¿no? Y si me lo paso yo por el control remoto, veo que están en C5N, entonces asumo que todos los que están ahí están mintiendo. Y entonces me voy a La Nación o a TN, ¿no? Y diciendo, "Ah, estos son". Y los que son K o tal dirán, bueno, voy a ver la verdad a C5N, sin plantearse nada. O sea, ¿es esto o es esto? Nada más, blanco o negro. Que va a ser algo que nosotros, si queremos progresar y prosperar, deberíamos cerrar, ¿no? Y que ese cierre o ese achicamiento de la brecha llevó muchos años. A la Argentina llevó, desde que vos hablás, por lo menos 30 años
y creo yo que hay el factor clave, o uno de los factores claves, que llegaron tantos inmigrantes que no sabían nada de todo eso y que tenían que trabajar y prosperar, etcétera, que fue como que eso se fue cerrando y además muchos de los que habían vivido la peor época de unitarios federales también eventualmente habían muerto, ¿no? Bueno, ahí te abrí varias ventanas, andá por la que quieras. Y ya hay Dale, preguntas que perfecto. luego voy a leer. No, perfecto. Voy a tratar de responder todas. A ver si me olvido de alguna, te pido que me la repitas. Pero la primera que te sorprendió el tema de los Urras a Urquiza. No olvidemos que Urquiza es el enemigo número uno del Estado de Buenos Aires. E incluso es muy interesante porque Urquiza ni siquiera es una figura muy querida en la campaña bonaerense, al contrario de Rosas. ¿Por qué? Porque hay una dicotomía ahí. Urquiza, sin embargo, es quien derrotó a Rosas. Entonces se supone que los rosistas no lo quieren. Entonces ahí tenemos un elemento aglutinador perfecto para los porteños. Se supone que nadie quiere Urquiza, porque los que están en Buenos Aires no lo quieren porque tienen miedo de que sea un nuevo tirano, de que controle a la Confederación desde Paraná, que Buenos Aires pierda su predominio. Entonces, claramente, además hay tensiones entre los exiliados que volvieron, los unitarios, los miembros de la generación del 37, que acompañaron a Urquiza, pero que sin embargo también recelaban de Urquiza porque hasta hace 10 minutos había sido federal. O sea, ahí tenemos una tensión de estos porteños que están en Buenos Aires. Y ahora los de la campaña bonaerense también tienen recelo por Urquiza porque es justamente quien derrotó a Rosas. Pero ahí hay una cuestión que es ambivalente, porque cuando Hilario Lagos cita a Buenos Aires, sin embargo, sabe que necesita del apoyo y de las fuerzas de Urquiza. Entonces, hay un grado de ambigüedad enorme en el cual Hilario Lagos puede tener toda la simpatía del mundo por Rosas, pero a fines prácticos tiene que tratar de llevarse bien con Urquiza. Así que no sé cuánta gente habría dando hurras a Urquiza, me imagino que no muchos, pero lo que sí encontré en las fuentes es que era muy común que los paisanos se emborracharan y Sí. terminaran gritando muera Alsina, viva Rosas. Era un Ah, clásico. Y que terminaban presos, terminaban pidiendo perdón, que cuando están borrachos la cabeza no les funciona bien y bla, bla, bla. Pero claramente tratando de seguir con la respuesta de tu pregunta, hay una división muy marcada entre Buenos Aires ciudad y el interior bonaerense. Y sobre todo en algunos núcleos, y algunas partes y algunos partidos de la provincia de Buenos Aires que habían sido el soporte tradicional de Rosas, sobre todo en la zona sur y centro, no tanto en la zona norte. Y eso se nota, y eso se nota. Entonces, ahí hay un mundo bastante complejo dentro del cual los gobernadores van a salir a hacer recorridas. Esto es completamente inédito. Tradicionalmente el gobernador no se mueve del gobierno por los riesgos que eso implica, por la logística, porque le pueden hacer un complot, lo pueden matar. Imagínense cómo había sido muerto Facundo, no había una seguridad muy importante y eso lo sin sacaron de embargo, algún lado, lo sacaron, no sé, volvió Sarmiento de Estados Unidos o de Europa y vio esto y dijo, ¿se puede hacer esto? ¿O surgió espontáneamente? O no, esto es no. anterior, esto es anterior. Esto es el año No, no, yo 54. digo, no, pero yo digo los viajes de Sarmiento del 45 al 48, que estuvo, no sé, o sea, la idea de salir, ¿salió espontáneamente o dijeron, copiamos esto que lo vi en otra parte? Bueno, es buenísima la pregunta. Hay algo que en la segunda mitad del siglo XIX se empieza a hacer, que en este caso es algo híbrido o intermedio entre pacificar y proselitismo. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos comienza el whistle stop, que son los candidatos presidenciales que van ya en tren Sí, recorriendo todas las localidades para hacer campaña. Y acá Alsina o Obligado
no solo están tratando de meterse en la casa de Juan no sé, Pérez y tratar de juntarlo con tal otro vecino para que se den la mano y se hagan amigos, sino que también están tratando de elevar la imagen del gobernador, que sea simpático de cara a unos paisanos bastante escépticos. Hay algo de proselitismo, sí lo hay, pero esto es algo que se va a poner, digamos, un poco de moda en Chile. Ahora no me acuerdo el nombre del presidente, pero lo va a hacer en la década del 60, en Uruguay también, que tiene que ver con, digamos, candidatos o, en este caso, gobernadores que tienen que tener un conocimiento más cabal y más directo de la territorialidad que están gobernando o manejando y tener un acceso más próximo a sus gobernados. Y en ese sentido, logísticamente es bastante complejo, pero lo consideran, no sé cuál es la inspiración directa, pero lo consideran una prioridad que el gobernador se apersone en las localidades para que vaya apagando incendios. Y no solo eso, sino que también empieza a tejer alianzas políticas entre los notables de cada una de las localidades, porque también hay elecciones prontamente. Así que es todo un juego político bastante complicado de estos viajes de los gobernadores que son muy interesantes porque son absolutamente inéditos. Y a partir de ahí se van a hacer cada vez más frecuentes. Mitre va a salir en tren y muchos de los candidatos de ahí en adelante a hacerse públicos, a hacerse simpáticos por las localidades de la provincia de Buenos Aires a partir del 60. Después la Bien, segunda ahí, pregunta que me habías sí, hecho. mira, te la voy a montar con una que hace ahí Israel. Pues Sí. yo te preguntaba por la Constitución del 54, y ya que Ujú. estamos, aprovechamos, Israel pregunta, ¿no? Dice, la Constitución de Paraná fue mucho más progresista en materia de libertad religiosa que la de Buenos Aires. ¿Cómo se explica? ¿No? Esa sería la pregunta. No sé si vos tenés tanto conocimiento de la Constitución del 54. Yo no tengo Sí, un ninguno, poco y sí. por eso pregunto. No me la acuerdo de memoria, por supuesto que no, pero no tenemos que olvidarnos que el Estado de Buenos Aires va a seguir sosteniendo la Iglesia y que el Estado de Buenos Aires considera la alianza con el obispo Scalada y con la Iglesia en general como un aliado fundamental para lograr pacificar la campaña. Así que no es de extrañar que la Constitución sea católica, que sea menos, si se quiere, liberal en materia religiosa que la de Paraná, pero en términos generales, respondiendo a tu pregunta, sí, las constituciones se parecen bastante. Las peleas que hay entre Buenos Aires y Paraná no son ya por cuestiones ideológicas. Podríamos hablar que después de la caída de Rosas son todos liberales en distintas graduaciones. Lo que está en juego ahí es quién manda. Si manda Claro. Buenos Aires, si manda Paraná. Sigue habiendo mucha rispidez entre porteños y provincianos, es una cosa que viene heredada de antes y que va a seguir por un tiempo más, pero de cualquier modo aquí la discusión es dónde está el puerto, quién maneja el puerto, quién maneja los recursos económicos, quién decide, pero no se está cuestionando de ningún lado del arroyo del medio que la ideología preponderante y que lo que viene hacia Mm. adelante es el liberalismo, es traer inmigrantes, es, digamos, fomentar el desarrollo de la economía, de las pequeñas industrias, sobre todo de la agricultura, de la ganadería. Entonces, en ese sentido, no hay diferencias ideológicas significativas. Lo que está en juego es quién tiene el poder. De hecho, ayer, no, el lunes tuve que dar una charla para la Universidad de La Pampa, que me convocó Adrián Rabier, no sé si lo conoces. Ah, sí, Eh, sí, sí. bueno, y entonces repasando sobre las bases y tal, claro, lo que había visto yo era que el libro Las Bases tuvo una gran recepción en todos lados, ¿no? O sea, en Buenos Aires principalmente, si bien después se pelean políticamente, o sea, no es de extrañar que
que la Constitución fuera para ese lado. Pregunta a Laura y después vuelvo con otras de Israel que también hay ahí pendiente, pero vamos abriendo el juego. Y no sé si hay una mano levantada. Recuerde que María, no sé si escriba ahí en preguntas y respuestas y te leemos, María. Pregunta Laura, ¿cómo se insertaron los héroes, supongo yo los próceres militares, qué sé yo, en esa nueva etapa con inclinación al pacifismo y a un cierto orden político? Bueno, ellos van a ser vistos pronto como, a ver, en definitiva, como héroes respetables de un mundo que ya había cambiado. Es decir, era el momento de darles un abrazo, darles la mano, agradecerles por todo, pero bueno, representan un periodo que ya, digamos, debía dar paso a otro. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con qué hacer con los héroes de guerra. En muchos casos, algunos van a cobrar pensiones y en algunos casos de los no tan grandes van a seguir teniendo funciones públicas, pero en términos generales no van a ser mal vistos, pero van a ser interpretados como parte de una etapa que ya se debía superar, ¿no? Y en ese sentido, está claro que también hay una cuestión generacional, se van a ir muriendo. O sea, los más conocidos ya prácticamente no van a estar, como Alvear va a morir al poco tiempo, el general Paz va a morir también a principios de los 50, no van a ir quedando muchos y se van a ir transformando en nombres de calles. Sí, Pero ahí digamos que inclusive es Alberdi en el texto que vos citaste, El crimen de la guerra, dice, bueno, estos cumplieron una función trascendental, pero debemos dejar de convertirlos en héroes. No los vamos a desconocer. Justo el otro día salió un tema medio, no sé si te vas a meter o no ahí, pero que el profesor Emilio Campo, que también es profesor de la casa, mencionó, no sé en qué ámbito, algo de San Martín, no es el padre de la patria, y se armó todo un revuelo con ese tema, ¿no? Este, eh, que, que forma parte de esto que yo digo siempre, que es, podemos debatir, podemos tener visiones distintas, ¿viste? Ahora, el que dice algo que no es como está escrito en el canon, ya hay que crucificarlo, eh, ¿por qué no debatimos? ¿No? Y entonces, uno puede encontrar en Alberdi que habla ya en contra, en el crimen de la guerra dice que los militares son los que destruyen todo, que no crean nada y que hay que terminar con eso, ¿no? Pero él hace la aclaración, ojo, para un momento determinado en la independencia fueron vitales, ¿no? Y bueno, es como todo, después uno puede tomar, ¿viste? Hay gente que, si lo dijo Alberdi, está todo bien o está todo mal según quien lo diga. Y un poco el ámbito de estas charlas que tenemos, mi idea es decir, pensemos alternativas de visiones diferentes. Por eso esa pregunta pertinente de Laura, de decir, bueno, si vos estás diciendo que viene todo el pacifismo, qué sé yo, y resulta que los héroes son estos. Bueno, porque se bueno, reconoce eso. Ahí te abro de sí, nuevo. sí, sí, por supuesto. Ahí lo tenemos a Bartolomé Mitre, que es el que escribió la historia Claro. argentina, la primera historia argentina, la más importante, que va a reivindicar todas estas figuras, incluso casi que inventa la misma figura de San Martín de algún modo, y escribe también la biografía de Belgrano, donde sí, son héroes, hay que rendirles sus honores. Incluso hay una cosa que me parece interesante destacar, que lo mencionó el historiador Turio Pelín Dongui, que a partir de la década del 60, y esto es bastante curioso, empiezan a haber notas en el diario, notas, ¿cómo se llama? Las fúnebres, los avisos fúnebres, Obituarios. los obituarios, cuando se van muriendo los héroes de la independencia, que escriben figuras de las facciones opuestas, reivindicando el legado de estos héroes de este periodo guerrero, en un proceso en el cual el faccionalismo empieza a relajarse. Entonces, claro, esa etapa ya no se vive más, entonces es pasible de que uno pueda ver rasgos positivos en un héroe de una facción
que fue la opuesta. ¿Sí? Es decir, ya no se discute San Martín, cuando sabemos bien que en la década del 20, por todo el grupo rivadaviano, San Martín era detestado. ¿Sí? Entonces ya no se discute el general Paz, que todos los federales lo odiaban. Entonces, a partir del 60, todas estas figuras del panteón pasan a ser reverenciadas, pero como figuras del pasado. ¿Sí? Forman parte de la historia, entre comillas, oficial que van a hacer con Mitre, merecen sus respetos, pero forman parte de un pasado heroico, violento, que estuvo bien en su momento, pero que no hay ningún interés en que se replique o que continúe. Bien, bueno, primero hay una sugerencia de María del Rosario, ¿no? Dice, recomiendo la lectura de canción, no sé si yo no lo conozco, Cancionero Histórico de la Nación Argentina, de Olga Latour, de Botas, para este periodo, ¿no? Y dice, De Sotanas por la Pampa, publicado por la Universidad de Luján, para constatar la importancia de la iglesia en este periodo. La importancia de la iglesia en este periodo es determinante, diría yo, ¿no? Porque forma parte de este proceso bueno, que va a terminar desembocando en las leyes laicas de Roca más adelante y ese cambio hacia el positivismo y ese enfrentamiento con la iglesia. Pero el propio Alberdi, que habla de libertad religiosa, etcétera, establece, o sea, sugiere en la Constitución, presidente tiene que ser católico, ¿no? No es, y la religión oficial también era católica, ¿no? Sí, sí, por Este, supuesto. ahí es interesante. Pregunta a Israel, ahí voy a, eh, esto que yo creo que lo leí en el texto de Juan Álvarez, que cuando habla de la guerra económica entre Buenos Aires y la Confederación, no, pero él pregunta, aparentemente Buenos Aires pudo frenar el sitio de Hilario Lagos, ¿no? Dice coimeando. Yo creo que lo que hicieron fue pagándole, ¿no? Los sueldos atrasados que tenía. Pero esa versión que tengo yo de haberlo leído en Juan Álvarez hace muchos años. No sé Sí, sí, si es eso, es ¿no? verdad, eso es cierto. Acou, el marino norteamericano, que era el que cercaba a Buenos Aires desde el río, que no permitía que Buenos Aires recibiese insumos, eh, y muchos de los oficiales, porque esa batalla entre Buenos Aires e Hilario Lagos se termina estancando durante muchos meses y es muy costosa para ambas partes. Entonces, en el fondo, a la larga, se hace tan difícil que los dos querían que ese conflicto terminara. En un momento, los, digamos, federales se hacen fuertes, pero después esa tendencia se empieza a inclinar, porque Buenos Aires, a pesar de todo, tenía una moneda más fuerte que la Confederación, y como vos decís, había muchos soldados, y principalmente oficiales, que tenían muchos meses de sueldo atrasado, porque, digamos, no tenían un parcial apoyo de Urquiza, pero le faltaban todo tipo de recursos. Buenos Aires era todavía muy rica y además tenía casa de moneda y tenía una moneda más fuerte y respetable. Y lo primero que va a hacer es sobornar a Coe, al comandante Coe, y el sitio por agua, no digo marítimo porque era el Río de la Plata, pero por agua se va a disolver. Y después también van a haber muchísimos oficiales que cercaban por tierra, que van a ser también eh, coimeados, y es la verdad, es la palabra, y que van a, bueno, se van a ir del sitio. El sitio queda completamente eh, poco fortalecido después de esa situación y va a ser insostenible. El sitio de Buenos Aires va a caer por el dinero de Buenos Aires. Eso es un hecho histórico y concreto. Bueno, no sé, no veo otra, no sé si hay más preguntas. Me queda a mí quizá la reflexión sobre la que yo vuelvo siempre para asociar con el caso de la actualidad nuestra, que es que estos procesos de cambio que nosotros contamos en una hora o en una clase o en tres clases, llevan décadas, ¿no? Esta pacificación que vos mencionaste hoy tomó décadas. Si se quiere, este achicamiento de grieta
también llevó décadas. Y una cosa interesante que también yo marco con la actualidad es esto de cuando termina la batalla de Caseros, los rosistas pierden, pero no desaparecen, se incorporan a otros partidos, ¿viste? Porque es esto muy común en la actualidad, lo vimos en el debate, ¿no? Los que están en tu lista ayer estaban en otra en la política argentina eso existe desde mayo de 1810 hasta el presente. Los políticos cambian de bando. No te digo que lo hagan a veces tan burdamente como lo hacen los de acá, que en una elección están con uno y a los 2 meses están con otro, pero no es que desaparecen, ¿no? Digamos, No, no, fue cambian así de de burdo, ¿eh? circunstancias. Fue ¿Cómo? tan burdo como hoy en día. Cuando También. se cae Rosas, está Mansilla diciendo que Rosas es un tirano, que Urquiza es un héroe. Al día siguiente, eso se dio. Digamos, sectores muy importantes del rosismo. Lo curioso es que cuando Rosas es derrotado, se exilia Rosas y el círculo íntimo de su familia y nadie más. O sea, todo el resto queda en Buenos Aires. Un porcentaje se dedicará a sus tareas rurales, pero hay un porcentaje muy importante que continúa. Y de hecho, fíjate que el primer gobernador del estado de Buenos Aires es obligado. Y obligado no se exilió a ningún lado, obligado era un rosista llamémoslo joven y moderado. Entonces pudo ser tolerado por todos los grupos. Era un gobierno como de unidad. Sería como Randazo, Pero digamos. Pero lo concreto es que sí, la mayoría de los rosistas va a tener incluso un porcentaje muy importante, mucho poder a nivel político y a nivel económico, y era un problema. Y ahí también va a haber tensiones, y siempre se van a sacar los trapitos entre los exiliados que vuelven, que no estuvieron, que no se bancaron el rosismo, que se fueron y demás, y los rosistas que, bueno, ustedes fueron aliados de este sanguinario tirano y los motes en los periódicos, todo el tiempo que se enrostran unos a otros, va a ser el de mazorquero. Se van a decir constantemente entre unos y otros, vos sos el mazorquero, vos sos el verdadero mazorquero, y todo el discurso de los próximos 50, perdón, 10, 20 años va a Sí. seguir en torno del rosismo y antirrosismo, que en la Hasta los práctica no 80 siguen con existía. esa historia, ¿no? Va a seguir el discurso, pero la práctica ya no existía, ya no había rosistas Claro. verdaderamente. Pero para descalificarlos se los llamaba rosines o mazorqueros. Entonces, por eso la grieta que vos decías va a tardar muchos años en resolverse, porque justamente las heridas estaban a flor de piel y había un montón de resentimiento entre actores que en un primer momento tienen que trabajar juntos porque tienen un enemigo poderoso en común, que es Urquiza. Rosas está exiliado en Inglaterra, incluso había personas que tenían miedo de que volviera, pero en términos generales era una figura política acabada. El miedo era con Urquiza. Entonces es por eso que hay un abrazo muy significativo entre Lorenzo Torres y Valentín Alsina, Torres recontra rosista y Alsina unitario en el teatro, que va a significar como, bueno, una alianza temporal entre estas dos grandes facciones para tratar de que el predominio de Buenos Aires no se pierda y hagamos frente común a Urquiza, que es nuestro verdadero enemigo en este momento. Bueno, una última, así prometo yo mía, ¿no? Pero reflexión, analizando toda la charla y cuando también vos ibas hablando, esa sociedad violenta de 1850 que están queriendo como desarmar, o si se permite el término, desviolentizar, un neologismo, va a ser un trabajo que también tenemos que hacer en el presente, ¿no? Porque estamos en una sociedad violenta, puede haber una violencia así criminal, narcoviolencia, etcétera, ladrones matando, robando todo el tiempo, por lo que sea, pero también nosotros, al menos en la gran ciudad, no lo quiero pasar a todo el país, estamos muy violentos, me rayaste el auto, me miraste, me ocupaste el lugar, me dejaste basura en la calle, y ya enseguida tenemos como una carga violenta muy grande, y también va a ser otra de las cosas que deberíamos empezar a trabajar desde arriba. En este caso es interesante esto que vos
que vos planteás, ¿no? Es decir, bueno, los propios políticos del momento se dan cuenta de que esto hay que ir bajándolo, hay que bajar una señal y en algún momento vos dijiste, bueno, no sabemos si son los políticos o si es la propia gente que está demandando que aflojemos con esto, ¿no? Con esta sociedad violenta, que en aquel momento es muy cierto lo que vos decís, ¿no? O sea, estaban acostumbrados a resolver todo a cuchillazos, ¿no? Digamos, porque los mandaban, ¿no? Hay algo que vos no, que menciono acá para que la gente que quizás no conoce mucho el tema, es decir, hasta 1850 o un poco más, los ejércitos no eran ejércitos profesionales, venían, hay un enfrentamiento, vengan ustedes acá y agarren el cuchillo o la lanza o lo que sea y a pelearse. Y entonces están acostumbrados a eso, y entonces cuando uno tiene un problema y tiene que resolverlo y tiene más fuerza que el otro, la parte más sencilla es aplicarle la fuerza al otro y lo resolví, ¿viste? Sí, no solo eso, hay muchas cosas, incluso en el Facundo de Sarmiento también un poco habla de la desnaturalización, o sea, de cómo se naturaliza la violencia entre los hombres de la campaña, porque están acostumbrados a usar el cuchillo, a matar animales, a matar personas, por esta dinámica de guerra, que no es una violencia infinita y en todos los ámbitos, sino eso hubiese sido imposible, pero sí es cierto, como vos decís, que el problema, un problema del que yo no hablé, porque no me daba el tiempo, pero que es muy interesante, que tiene que ver con la desmovilización. Es decir, la gente que viene de la guerra, que va a ser un problema en la década del 50, 60, la guerra del Paraguay, del 70, la guerra contra las montoneras, hasta los 80, la guerra de la campaña, de la dicha campaña del desierto. Bueno, en fin, todo eso después implica que todos los soldados que lucharon en esos conflictos hay que volver a integrarlos a la sociedad, pacificados. Es muy difícil, es como vos decís, vienen con otra costumbre, tienen un arma, saben usarla. Y después está el tema de los paisanos con las pulperías y el alcohol. Los juegos que juegan son bruscos, tienen siempre un arma en la mano. Entonces, tratar de desmontar todo eso fue muy complejo. Y desde la política tampoco esto es que a partir del 50 son todos discursos hermosos. Hay una cosa que es muy graciosa, no la dije, pero irónicamente puse el ejemplo de que un diario se llama La Reforma Pacífica y que si uno lee desde el primer número, son filos federales y les dan como un caño a los porteñistas. Entonces tienen un discurso súper agresivo y el diario se llama La Reforma Pacífica. Eso refleja la tensión que se está viviendo. No es coherente. No es que la dirigencia política está convencida que el único camino que hay es un discurso de paz, es pacificar a la sociedad. Yo estoy viendo el inicio de esto, pero es contradictorio, tan contradictorio justamente que en el diario que se llama La Reforma Pacífica discursivamente se matan, pero es un inicio y yo estoy viendo el germen de esto y es lo que estoy queriendo analizar. Perfecto. Bueno, ahora sí, no te robamos más tiempo. Te agradecemos, Ignacio, compartir con nosotros tus conocimientos, tu investigación, son investigaciones profesionales de primera línea, ¿no? Ir a las fuentes y ver esas cosas que después uno lee en un libro en 2, 3 días, pero que el que escribió eso estuvo quizás 3 o 4 años buscando en archivos cosas, descartando el 90% de eso que no sirve, y queda solo con suerte el 10%. Así que te agradecemos que hayas venido hoy a compartir con nosotros y agradecemos a todos los asistentes. Y paso el aviso solamente, el miércoles 25 va a estar Andrea Matallana, que es doctora en historia de la Universidad de Itela, hablando de su charla sobre los 40 años de democracia y la revista Humor, ¿no? En aquel momento, es una charla que empezamos y a los 10 minutos se le cortó la luz y la dejamos pendiente, así que están invitados para venir en la próxima. Bueno, Ignacio, nos vemos. Bueno, gracias a Gracias. vos y como decís, sí, son trabajos que llevan mucho tiempo y que lo que me parece interesante de compartir es que no dije nada nuevo en el sentido de que no hay un descubrimiento
o no estoy trabajando con fuentes que no se hayan trabajado, estoy utilizando otro enfoque, que es el de la construcción de la paz. Entonces, eso también es lo lindo de lo que hacemos, que no necesariamente necesitamos descubrir grandes cosas, sino que muchas veces es darle otro foco con las cosas que ya tenemos. Obviamente es releer las fuentes desde otro lugar. Tal cual. Bueno, la seguimos. Gracias. Muchísimas gracias, un placer, ¿eh? Chao. Chao, hasta luego.